Hola, buenas, Odil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar hoy aquí contigo y con toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, por si hay alguien que no te conoce, que no creo, porque en este mundo del paciente oncológico, mis chicas están todo el rato, tienes que traer a Odil, tienes que traer a Odil, pero siempre me gusta que el entrevistado, o la entrevistada en este caso, se presente. Así No, que hazme dime. un pequeño resumen de quién es Odil Fernández y cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues yo soy médico de familia de formación, pero sobre todo soy superviviente de cáncer y por eso estoy aquí. Va a hacer ahora unos días, 12 años, me diagnosticaron un cáncer de ovario metastásico, con una esperanza de vida a los 5 años del 5% y a los 10 años del 0%. Es decir, yo no debería de estar aquí según las estadísticas. Y siempre cuento que yo asumí muy mal el diagnóstico, ¿eh? A mí me costó muchísimo aceptar la enfermedad, que quizá los médicos somos los peores pacientes, porque saben los efectos secundarios, porque mira estadísticas. Bueno, yo lo pasé muy mal, tuve mucha ansiedad, lloré muchísimo y me costó aceptarlo. Pasé por todas las fases del duelo. De una vez que acepté la enfermedad, sí que mi condición de médico me vino bien porque dije, jo, ¿qué puedo hacer yo si en mi caso la quimio que me proponen es paliativa para intentar alargar la vida? Porque como haya metástasis se supone que iba a ser el fin. ¿Qué puedo hacer yo como paciente para ayudar a que esa quimio en vez de paliativa sea curativa, que lo que quería era curarme y que mi niño que tenía en aquel momento 3 años verlo crecer? Entonces, mi experiencia como médico de familia, yo siempre digo que soy un médico de mesa de camilla, de hablar con el paciente, de escucharle, de ver cómo sus relaciones, sus emociones influyen en su enfermedad, me sirvió para pensar, jo, quizá como yo he vivido antes de la enfermedad, ha hecho que tenga un cáncer metastásico con 32 años, cuando el cáncer de ovario no es lo habitual con esta edad, es un cáncer de personas más mayores. Si yo cambio, quizá ese tratamiento sea más efectivo. Y así empecé a buscar información en PubMed y empecé a ver que hay mucho publicado sobre la relación de la alimentación, la emoción, el ejercicio con esta enfermedad. Y pensé, jo, esto es lo que yo necesito, aparte de ir a la quimio, necesito cambiar la forma de comer, tengo que empezar a entrenar, tengo que intentar estar más serena, más tranquila. Y bueno, pues yo hice todos esos cambios por mi cuenta, porque en aquel momento no es como ahora, no había nutricionistas especializados en oncología, ejercicio físico y cáncer, nadie se atrevía, ni siquiera se atrevía a darte un masaje porque era enfermo oncológico. Todo un poco por mi cuenta, empecé a hacer todos esos cambios y funcionó. El cáncer desaparecieron las metástasis y pensé, jo, tío, esto hay que contarlo, esto es maravilloso. Yo he pasado de estar con mucho miedo, pasarlo muy mal, a sentirme tan bien, a sentirme empoderada, a sentirme parte de mi enfermedad, que quiero compartirlo con todas las personas, tanto sanas como enfermas. Y así empieza mi receta de anticáncer, que fue el primer libro, luego han venido más libros, el blog, las charlas, el estar hoy aquí compartiendo contigo y con tus pacientes. Y decidí aparcar mi consulta después del cáncer y decir, jo, la consulta de primaria no siento que yo esté ayudando a los demás. Creo que así ayudo más con los libros, contando mi experiencia, intentando divulgar todo lo que se va publicando sobre ejercicio, alimentación y cáncer. Y por eso estoy aquí, para intentar aportar un granito de arena a tus pacientes y a todos los que nos escuchen. Sí, me parece súper interesante. De hecho, hay una cosita que has puntualizado, que yo, mira, por ejemplo, tengo a Lidia, que es una chica que es cirujana y es paciente oncológico de cáncer de mama y la operaron el martes. Y yo, la conversación que tuve con ella aquí entrenando, antes de la operación, le decía, joder, yo consuelo de que si a mí me pasa o a algún familiar mío, yo sé las herramientas, informando de todas las herramientas que tenemos. Y dice, ya, pero también sabes los efectos secundarios, sabes los problemas que hay. Y eso Claro, puede jugar en tu favor o en tu contra. O en tu contra. sí. Pero lo que A mí sí el que me parece. ¿Sí? Dime, Odil. no, que a mí en principio jugó en mi contra, ¿eh? El ser médico puede jugar en tu Sí. contra, a tu favor algunas cosas y otras en tu contra, claro. Sí, sí, claro. Y lo único que sí que tenemos los recursos, pues como tú has comentado, de PubMed, que para quien no lo sepa es una de las plataformas más importantes en la búsqueda de paper, de evidencia científica. Ujú. Y, y entonces, claro, ahí te vas dando cuenta de todas las herramientas que hay y que no se están utilizando por parte al final de la, digamos, la sanidad, por así decirlo. Al final no hay muchísimas cosas que tardan un poquito
están tardando un poquito más en llegar. Aunque yo creo que van a acabar llegando porque a mí ya me ha pasado bueno, entrevisté a Marta Capelán, por ejemplo, que es oncóloga, y ella lo está utilizando, ¿sabes? Está utilizando muchísimas cosas. Entonces, bueno, espero que en Poco un a poco, futuro acabe llegando todo. Vale, seguro. perfecto, muy bien. La siguiente pregunta me la has respondido ya un poquito, que es cómo te enfrentas a ese diagnóstico, a ese... Estadísticamente tenías Un una marrón. posibilidad muy, 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 muy bajita, por no decir imposible. Sí. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona bueno, que está teniendo este problema, o aunque no sea un pronóstico tan desfavorable, qué Ujú. consejo le darías a una persona que está recién diagnosticada? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede ir un poquito más rápido o paliar mejor este proceso? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Lo que te he dicho, yo lo pasé fatal, ¿eh? Y yo veo otros pacientes que no lo pasan tan mal, seguramente por el hecho de ser médico y por la personalidad de cada uno. Pero todos los pacientes, ya sea en mayor o menor medida, pasamos por el mismo proceso. La aceptación del duelo, la elaboración del duelo al final es común para todos, lo que pasa es que hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace más lento y hay gente que por desgracia fallece y no llega ni siquiera a elaborar ese duelo. Se pasa una fase de negación, esto no me está pasando a mí, otra de rabia, pero ¿por qué a mí si yo no fumo, por ejemplo? ¿Por qué a mí si mi vecino está todo el día bebiendo y no le pasa? Otra de depresión, de decir, jo, me han diagnosticado un cáncer, me voy a morir, ¿no? En mi caso era, tengo metástasis que nadie puedo hacer. Pero estas fases van pasando y llega la aceptación. Y todos vamos a pasar en un momento u otro por estas fases, pero llegó la aceptación. En mi caso, la aceptación llegó un día, ¿eh? Yo todavía me acuerdo del momento que acepté la enfermedad y dejé ya ni de llorar ni de lamentarme. Me dije, joder, tienes un diagnóstico grave. En mi caso, te digo, era un diagnóstico bastante grave, pero no estás muerta, estás aquí. ¿Por qué estás solo pensando en la muerte? Los efectos secundarios, si todavía yo ni había empezado la quimio ni me había muerto, ¿no? Tenía a mi niña y decía, pues si estás aquí, vamos, lo que vivamos, vamos a intentar disfrutarlo, vamos a aprovecharlo, vamos a intentar empoderarnos y a ver qué puedo hacer yo. Deja de estar en el sofá sentada llorando y tomar la rienda de tu enfermedad. Y todavía me acuerdo el día que decidí dejar de llorar y ser una paciente activa. Y ahí fue cuando me enfoqué sobre todo en el no estoy muerta y lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Si todavía veo cada amanecer. Entonces cambié el lamentarme, el quejarme, la ira, la rabia por la aceptación, por dar gracias, de decir, joder, si estoy viva, gracias por cada amanecer, por cada momento que puedo disfrutar con mi hijo, por cada abrazo que puedo seguir disfrutando. Voy a centrarme en el momento presente, en el ahora, no voy a pensar en el futuro, si me tengo que morir, al final todos moriremos. Entonces, a cualquier paciente que estén diagnosticando la enfermedad, decirle que es normal pasar por una montaña rusa de emociones, de hay días que voy a estar muy top y días que voy a estar en la miseria, que no hay que centrarse ni en la euforia ni en la miseria, sino hay que aceptar las emociones, hay que enfocarse en la esperanza, en el decir, si todavía no me he muerto, y sobre todo el ser paciente activo. Dejar un poco la actitud paternalista de la medicina, de te dicen lo que tienes que hacer, sino hacer lo que tú sientes, lo que a ti te apetece, disfrutar, buscar información, guiarte por profesionales de verdad que te pueden ayudar, que te inspiren confianza y sobre todo el ver de esperanza, ¿eh? Yo creo que es la clave en esta enfermedad. La Sí. actitud esa positiva. Otra pregunta que me surge, he visto conferencias tuyas y he leído muchas cosas. Bueno, de hecho me he leído uno de tus libros esta semana cuando me confirmaste. Y yo lo que estoy viendo a día de hoy es que la edad ha bajado muchísimo del paciente oncológico. Antes eran personas a partir de los 50 años, como tú bien dices, un cáncer de útero metastásico, de ovario metastásico, es a una edad muchísimo más longeva. ¿A qué crees que se debe que estamos empezando cada vez más pronto? Porque, claro, también comentas mucho el porcentaje que hay de que sea de origen genético, siendo una enfermedad multifactorial, que sea genético o que sea a nivel ambiental. Me gustaría que me explicases un poquito cuál es tu opinión, por qué crees que esto se está adelantando un poquito y qué factores crees que influyen en esto. Vale. Bueno, como tú has dicho, el factor genético parece que es solo un 10%,
pues gente que era el BCRA1, el BCRA2, bueno, el síndrome de Lynch, pero es un porcentaje muy pequeño. Parece que el 90% de los tumores tienen un origen en el medio ambiente, en cómo comemos, en cómo vivimos, en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? 90%. Si son factores modificables, imagínate la herramienta terapéutica tan brutal que podríamos tener para intentar disminuir el riesgo de enfermedad, de que me toque, ¿no? El diagnóstico se está adelantando, no solo en mi caso, cáncer de ovario, se lo estamos viendo mucho, yo lo estaba viendo en la consulta en cáncer de mama. Sí, Gente sí, con sí. 20 o 30 años con un cáncer de mama, cuanto antes, esto era algo de las abuelitas, de las personas mayores, pensábamos, o el de próstata siempre lo relacionamos con hombres mayores, que ya les cuesta hacer pipí y tal, ¿no? Sí. Sin embargo, hay gente joven con cáncer de próstata, con cáncer de colon, páncreas está aumentando muchísimo, está aumentando mama. ¿Y por qué? Por nuestro estilo de vida. Vivimos una sociedad estresadísima, que vamos corriendo a todos sitios, que no hay tiempo ni para comprar, ni para cocinar, ni para hacer deporte, que vamos en coche a todos sitios y vivimos hiperestresados. Pues bien, se está viendo que el estrés crónico mal manejado, el sedentarismo, la mala alimentación junto al alcohol, el tabaco y tóxicos con los que estamos en contacto aumenta nuestro riesgo de padecer la enfermedad. El cáncer no es una enfermedad como un resfriado, ¿no?, que aparece de la noche a la mañana. Hace falta que entremos en contacto con esa sustancia tóxica o ese hábito tóxico durante 10, 20 años. Entonces, por eso antes era una enfermedad de gente mayor, porque tenía que pasar mucho tiempo, no había tanto estrés, como decíamos, no se comía tan mal. Ahora es que desde pequeño tenemos niños obesos, niños sedentarios, niños que comen fatal. Entonces, es normal que en edades tempranas estén apareciendo estas patologías. En España tenemos los niños más gordos de Europa. Esos niños son futuros pacientes oncológicos. Se estima que a día de hoy, de los recién nacidos en España, 1 de cada 2 tendrá cáncer. Sí, Imagínate. te lo escuché a ti, además me pareció Muy fuerte. abrumadora, abrumadora esa afirmación. Por eso es importante tener la información para empezar desde que somos pequeños a cambiar hábitos. Hay que empezar a moverse, hay que comer saludable, hay que aprender a gestionar las emociones y el estrés, porque vivimos en una sociedad que nos va a conducir al estrés. Eso un poco no nos vamos a poder ir a vivir como ermitaños al campo, tenemos que vivir donde vivimos, pero intentar llevar ese estrés mucho mejor, ¿no? Sí, enlazando con esto, una de las preguntas también, porque he visto que has escrito mucho sobre el estrés y yo lo veo, yo al final estoy en Madrid y bueno, allí en Granada no sé cómo será, pero aquí va la gente como pollo sin cabeza a coger un tren, otro tren, es impresionante. Y me gustaría preguntarte, ¿qué estrategias puede seguir la gente o qué estrategias has seguido tú para poder liberarte un poquito de este estrés o saber gestionarlo un poquito mejor? Sí, yo creo que la gran asignatura pendiente actualmente de toda la población en general, y bueno, los que viven en grandes ciudades, como puede ser Madrid y Barcelona, con tantos desplazamientos, si nosotros vivimos a 100, vosotros vivís a 200, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo a gestionar eso? Pues primero siendo consciente, una cosa que creo que es súper importante, es siendo consciente de que todos vamos a morir, que nos creemos inmortales, ¿sabes? Que la muerte puede estar al acecho. Cuando tú eres consciente de que eres mortal, aprovechas más el momento, le das menos importancia a las cosas, te enfadas menos, eres más agradecido, aprendes a los pequeños detalles, a quedarte en esos pequeños detalles de la vida y no estar todo el día pensando en el futuro, lo que me espera, lo que tengo que hacer, sino, ojo, disfruto el momento, ahora que estoy trabajando, disfruto mi trabajo, ahora estoy cocinando, disfruto cocinando. Yo creo que cuando somos conscientes de que somos mortales, que la vida tiene una fecha de caducidad, ya las revoluciones van bajando. Claro que eso es importante recordárnoslo todos los días. Yo ahora te lo digo y ahora va súper guay, pero ya mañana se me ha olvidado. Eso hay que recordárnoslo cada mañana cuando nos levantamos. Y para eso sirve mucho la meditación, el mindfulness, pero es verdad que a lo mejor no todo el mundo le va. Puede ser musicoterapia, puede ser obligarnos a tomarnos una tarde de relax, un spa, un masaje. Siempre buscar cada uno su momento, eso que te hace sentir bien, que te hace relajarte. A mí la meditación me vino muy bien. Yo aprender a meditar me vino muy bien. Ya lo he incorporado como base de mi día a día y me doy cuenta cuando voy a 200, digo, no, para, relájate, respira, acuérdate de dónde vienes, qué es lo que te ha pasado, para lo que no queremos es que vuelva a pasar, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es ser consciente de que esta vida es limitada. Dar gracias, aprovechar el momento y aprender a reconocer esos síntomas de estrés. Ya cuando estás con el nudo aquí o la tensión en el cuello, te empieza a doler la cabeza y dices, para,
que algo no va bien, porque sabemos que el estrés crónico conduce a cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y muchísimas patologías, ¿no? Sí, es súper interesante porque yo creo que es el mal del siglo XXI. Tenemos muchos inputs, todo tiene que ser ya, con la tecnología que tenemos, que muchas veces nos ayuda, pero otras veces nos trae ciertos problemas porque no estamos acostumbrados. Yo creo que está evolucionando la tecnología a un ritmo que nosotros no somos capaces, el ser humano, de evolucionar con ella. Sí, Y no nos sí. damos cuenta que somos los mismos seres vivos que hace 2000 años. ¿Sabes? Sí, sí. Tenemos las mismas necesidades. Luego, ahora me gustaría pasar al tema estrella, al tema que más abordas, y es el tema de la alimentación, de la importancia que tiene esta alimentación, lo nefastamente mal que comemos, porque yo me incluyo en que comemos muy mal, y, y cómo esto nos ayuda y cómo es un pilar fundamental para prevención de cáncer y para esta lucha contra el cáncer. En primer lugar, la pregunta es ¿qué alimentos debemos de evitar y qué alimentos debemos de priorizar para intentar prevenir el cáncer o, en caso de que ya lo estemos padeciendo, para intentar luchar y ayudar a la farmacología a combatir contra él? Venga, perfecto. A día de hoy sabemos que la alimentación es una herramienta súper poderosa que tenemos a nuestro alcance para disminuir el riesgo de cáncer. De hecho, nosotros los españoles teníamos una herramienta anticáncer brutal y la estamos perdiendo, que era la dieta mediterránea tradicional, ¿no? La dieta mediterránea que seguían nuestros abuelos de los años 60 se ha visto que disminuye, si se la seguimos, se disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca, el riesgo de cáncer de mama hasta un 60%. Un 30% el riesgo de muerte prematura y infarto. Es decir, nosotros nos alimentábamos bien, los españoles lo hacíamos muy bien y de hecho hasta hace unos años la tasa de cáncer en toda la cuenca mediterránea era bastante baja, pero ¿qué está pasando con la dieta mediterránea? Que la estamos perdiendo en favor de ese modelo americano de comida rápida, de lo que tú has dicho, aquí, ahora, ya todo hecho. Y no cocinamos, no compramos, abusamos de lo ultraprocesado. Pues ese cambio en la alimentación está haciendo que en España la tasa de cáncer esté aumentando. Entonces, lo que te voy a contar, los alimentos que te voy a contar es que no es nada del otro mundo, es algo de sentido común, pero es el sentido que más estamos perdiendo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. vamos a apostar por recuperar tradiciones culinarias, por apostar por comprar alimentos frescos, alimentos reales, ¿no? Ahora que está tan de moda el real food, realmente era hacer lo que hacían nuestras abuelas, comprar más de mercado, menos de supermercado, quedarnos solo con los pasillos en Mercadona, donde hay productos que no vienen embalados, llenos de aditivos, de azúcar, sino alimentos reales. Productos frescos, a ser posible locales, de temporada y ecológicos, y luego los cocino en casa. Y al final, ¿en qué se va a basar mi dieta? Pues en abundante fruta, abundante verdura, aceite de oliva virgen extra, que era lo básico de nuestra alimentación, cereales a ser posible integrales, ¿no? Aromática, especias, aceituna, frutos secos, donde vamos a tomar como proteína sobre todo huevo, pescado y legumbres. Las legumbres que antes le decían que era la carne de los pobres, porque la legumbre es su contenido en proteína es similar al de la carne. Entonces, más legumbre, más pescado, más huevo y reducir el consumo de carne, sobre todo de la carne roja y la carne procesada, que son las salchichas, las hamburguesas, los nuggets, que los niños toman prácticamente todos los días, ¿no? Y por último, reducir al máximo lo que podamos, porque vivimos en una sociedad que es difícil, lo que sería todo el azúcar, el dulce, bollería, pastelería, helados, chuche. El problema es que el azúcar prácticamente está omnipresente Exacto. en la alimentación hoy en día. Es que miras cualquier etiqueta y todo tiene azúcar añadido. Entonces, por un lado, apostamos por una dieta basada en plantas. No hay que hacerse vegetariano, ¿no? Pero que la base de nuestra alimentación sean fruta, verdura, legumbres, aromáticas, especias, frutos secos, como hemos dicho, aceite de oliva, aguacate, aceituna. Y por otro lado, ¿qué limitamos? Sobre todo el azúcar, lo ultraprocesado, la carne procesada, la carne roja. Y cuando vayamos a tomar carne, siempre es mejor una carne ecológica, el pollo, el pavo, frente a la ternera o el buey o los entrecotes, los chuletones, ¿no? Sí, Y el alcohol, pues siempre con muchísima moderación, cuanto menos, mejor. Eso sería un sí. poco la clave, ¿no? Y al final lo que te he dicho que es de sentido común. Sí, sí, a mí lo que me mató es el tema del jamón. El jamón, jamón serrano que a mí me apasiona, dijo, no, hombre, no. Ya, Esto, ese tema lo sé, pero al final es que carne roja es un salazón que sí, tiene muchísima sal, para de vez en cuando, o sea, como todo, ¿no? Quiero decir, también hay que disfrutar comiendo.
Sí, que si vamos a comer, pues vamos a comer, yo comería de jamón serrano, que panceta, que chorizo, que salchichón, ¿no? Un jamón serrano y además es ibérico, está guay, pero también hay que desterrarlo, que porque lo vendan en el supermercado, no todo lo que venden en el supermercado es saludable. Entonces yo sé que el jamón a muchos nos fastidia, y a mí antes de todo esto también me gustaba el jamón, sí, y intento consumir lo mínimo posible. O sea, tampoco quiero que el paciente se quede con la idea de que esto es súper restrictivo, que ya no voy a poder volver a probar el jamón, en tu caso, que es algo que te gusta, o imagínate a alguien que le gusta el chocolate. No, vamos a buscar alternativas. Por ejemplo, el jamón. Pues cuando vaya a comer jamón, como un jamón serrano, que sea, si puede ser ibérico, pues genial. Si no puede ser ibérico, uno sin aditivos, que hay algunas marcas, ¿no? Y siempre pues, lo voy a acompañar a algo saludable. El día que coma jamón también me como una ensalada para contrarrestar un poco, ¿no? Chocolate, pues en vez de comerme una tableta de chocolate con leche, pues busco chocolate negro. O sea, siempre se puede maquear todo, ¿eh? sí, 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 sí. No, me parece muy interesante. De hecho, en tu libro, sobre todo el tema del alcohol, vi una estadística que en Irlanda, si mal no recuerdo, eran 160 litros por persona. Sabes De la que guía, sí. aluciné. Dije, o sea, me quedé con ese dato muy marcado porque dije, madre mía, lo que bebe esta gente. Y claro, y tú se veía, es muy interesante. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea porque se veía estadísticamente los países que tenían más tasa de cáncer y la asociabas con el consumo de alcohol, el consumo de carnes rojas. De hecho, ¿en qué país era? Se me acaba de ir de la cabeza, donde había menos tasa de cáncer. Bueno, todos los a nivel global, donde menos cáncer hay, pensando en la misma edad, ¿no? Porque hay países con una esperanza de vida diferente a la nuestra. A la Sí. misma edad que nosotros, con 40 años, donde menos cáncer habría en el mundo es en Nepal, porque en En Nepal Nepal, hay más efectivamente. consumo, claro, de aromáticas, de especias, donde hay mucha verdura, hay cereales, hay legumbres y un bajo consumo de ultraprocesados, evidentemente, pero también se consume poquita carne. Y Nepal, una de las cosas que hacen súper bien en Nepal es el alto consumo de cúrcuma, que eso en el Mediterráneo lo tenemos menos instaurado, pero sí que aquí en el Mediterráneo se tomaba mucha aromática y especies. Y es que se está viendo que incorporar aromática y especies y reducir el consumo de sal es una bomba antiinflamatoria, y la inflamación al final crónica de bajo grado es lo que se habla, que puede ser el origen de uno de cada 6 tumores. Entonces, el hecho de quitar sal y añadir aromática y especias, que si es cúrcuma genial, jengibre, pero también la canela, las aromáticas como el perejil y el orégano, es una bomba antiinflamatoria que nos puede venir muy bien a todos. Sí. Luego, otra cosa que me gustaría preguntarte es el tema de los lácteos. Los lácteos, como comentas, por ejemplo, los que no son tan recomendables sería pues la leche de vaca, por ejemplo, pero los fermentados, como yogures, kéfir, etcétera, sí que serían recomendables. Explícanos un poquito qué diferencia hay entre unos y otros y por qué unos son más recomendables que otros. Vale, pues mira, parece que la lactosa que está presente en la leche aumenta el riesgo de cáncer de ovario, de próstata y en menor medida también el de mama, lo que es la leche. De hecho, se ha visto que los hombres que toman 2 vasos de leche al día desde que son pequeños tienen más riesgo de cáncer de próstata en la edad adulta, y es por el tema de la lactosa, de la galactosa, del azúcar de la leche. Pero sin embargo, cuando esa leche se fermenta, que es lo que pasa en el yogur, en el kéfir o el queso de leche cruda de cabra, desaparece esa lactosa o se minimiza su presencia y se generan bacterias, o sea, perdón, probióticos, que son el alimento lo que necesita nuestra flora intestinal, nuestra microbiota. Por eso se ha visto que el consumo regular de yogur natural, pero no puesto de sabores, de aromatizados, sino yogur natural o kéfir o queso de leche cruda de cabra, puede disminuir el riesgo de cáncer de colon, al hacer que mejore la microbiota, que prevalezcan las bacterias beneficiosas. Se disminuye el riesgo de cáncer de colon. Entonces, leche mejor no, pero sí podemos tomar yogur, kéfir o queso. Y también es importante de qué animal. Es mejor que elijamos de cabra u oveja porque su grasa, su proteína es más parecida a la humana, porque es un animal más pequeño y los factores de crecimiento que hay en su leche son menores que en el de la vaca. La vaca está pensada para alimentar a un ternero que es gigante, y la cabra y lo que sería el chotillo, el cordero, es más pequeño, tiene menos factores de crecimiento tumorales. Entonces, siempre mejor yogur, queso, kéfir de cabra u oveja, y si puede ser ecológico, mejor. Y sobre todo que sea natural. Nada de esto que sacan ahora con bifidú
y no sé qué historia, azúcares, sin azúcares añadidos, con aromas naturales. Sí, sí, sí. Eso es muy importante porque luego nos engañan como quieren. Al final te ponen Sí, un sin azúcares añadidos en grande y, y y cuando luego lees la la etiqueta, pero claro, claro, efectivamente, pero alguien que sí que sepa leer una etiqueta, pues lo puede ver, pero hay millones de personas en el mundo que al final que no lo sabe, porque esto son cosas que ni te enseñan en el colegio ni nada, o lo aprendes luego tú de más mayor o imposible. La siguiente claro. pregunta, Odil, es Estrella, porque me han preguntado 1500 veces por ella. El tema de la soja. ¿Se puede tomar Venga, soja? ¿No se puede tomar soja? Vamos a por ello. Eso es un venga, tema además controvertido. No entiendo muy sí. bien por qué, pero genera controversia. Bueno, porque hubo una época que se puso la soja como el demonio, parecía que era un alimento proscrito y supongo que detrás de todo eso habrá intereses comerciales, pero sobre todo es que eso se basó en la información en un estudio hecho con ratones. Los ratones no tienen el mismo tipo de receptores que nosotros tenemos dos receptores para estrógenos, los alfa y los beta, y las ratas solo tienen un tipo de receptor para estrógenos. Y en el caso de los ratones se les daba grandes cantidades de soja, se veía que podía tener más riesgo de cáncer de mama, pero porque ellos tienen el mismo tipo de receptor y competían. En nuestro caso tenemos dos tipos de receptores, uno es para estrógeno y otro el que se une las isoflavonas de la soja. Y se ha visto que cuando la soja se une a estos receptores, se regulan las hormonas, nuestros estrógenos. La mayoría de los tumores son dependientes de estrógenos, los tumores de mama son hormonas dependientes. Entonces, todo lo contrario de lo que se vio en la rata. En humanos, el consumo regular de soja puede disminuir el riesgo de cáncer de soja, de cáncer de mama y cáncer también el de próstata. El de cáncer de próstata también es un cáncer hormonal. Entonces, la soja tomada de manera regular, que es 1 o 2 porciones al día, nos puede ayudar en prevención. Luego, durante el tratamiento de cáncer, lo que no se debe de consumir son suplementos de soja, eso sí, pero porque interfiere con el tratamiento, no por el cáncer en sí, sino por el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento, podemos tomar soja sin problema. Entonces, en el tratamiento, suplementos no, y soja con moderación, es decir, no voy a tomar todos los días, que tampoco es parte de nuestra cultura, ¿no? 1 o 2 raciones de soja al día no habría problema durante el tratamiento, ¿vale? Que sea un mito ya a descartar. Vale, perfecto. Es que eso sobre todo además cuando dije a chicas mías que te iba a entrevistar a ti, me dijeron, pregúntale lo de la soja, porque sí que los oncólogos y más, pues con eso, con tumores de mama, con hormonodependientes, siguen diciendo que nada de soja y yo también he visto estudios que, joder, en el país que más soja se consume quizás es Japón Sí, y la tasa de cáncer de mama es muy bajita en Japón. Entonces, siempre creo que hay que coger con pinzas a cada estudio y cada cosita que miramos. estos que vienen en un estudio con La, yo te digo que no, que las pueden tomar, tú tranquilízalas que pueden tomar soja. Perfecto. Luego, otra cosita que está muy de moda es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente y la dieta cetogénica para la lucha contra el cáncer. Mi pregunta ¿es bueno realizar ayuno intermitente? ¿Cuántas horas hay que realizar este ayuno? ¿Cuál es la forma correcta de romper este ayuno? Y luego, dieta cetogénica, para quien no lo sepa, priorizamos grasas y priorizamos proteínas a hidratos de carbono. ¿Esto es bueno también para luchar contra este tumor? Vale. Bueno, yo intermitente sí. ¿Por qué? Porque si hacemos el ayuno intermitente y lo hacemos bien, vamos a reducir el consumo calórico, que bueno, cuando consumimos un exceso de calorías, pues hay más riesgo de obesidad, ¿no? Y por tanto de cáncer. Entonces, un ayuno intermitente bien hecho se reduce la cantidad de calorías y sobre todo nos va a ayudar a aplanar nuestras curvas de glucemia. Ahí se está viendo que el riesgo de cáncer aumenta cuando nosotros hacemos picos continuos de glucemia a lo largo del día. Cuando tú tomas un alimento azucarado que sube el azúcar, produce insulina, factor de crecimiento similar a la insulina, que son dos hormonas inflamatorias que aumentan el riesgo de cáncer. Entonces, cuanto más plana esté nuestra glucemia, nuestro azúcar en sangre, menos riesgo de cáncer. Y el ayuno intermitente nos ayudaría a mantener esa glucemia, además parece que mejora la digestión de los nutrientes
y la regulación hormonal. Entonces, el ayuno intermitente es una buena opción. Tendríamos que hacer un ayuno entre 12 y 16 horas. Lo ideal sería que no cenáramos o que adelantáramos la cena a las 6, 7 de la tarde, ¿vale? Porque el desayuno sí sería bueno si que hiciéramos un desayuno y que dejáramos de comer siempre antes de las 9 de la noche. Eso influye luego con la producción hormonal nocturna. Entonces, un ayuno intermitente entre 12 y 16 horas sí, adelantando la hora de la cena y no aprovechando, claro, hay gente que dice, bueno, hago un intermitente y la hora es que como, las 8, 10, 12 horas, como lo que quiera. No, vamos a comer saludable en esa hora, no voy a comer en McDonald's, ¿no? Hay gente que dice, bueno, esta hora es barra libre. No, alimentación saludable entre esas 8 o 12 horas, adelantar la hora de la cena, nos puede ayudar a sentirnos mejor, con más energía y regular la glucemia. Y lo que me preguntaba de la dieta keto, bueno, la dieta keto se ha visto, en algunos estudios habla de que puede ser beneficioso para pacientes oncológicos, otros no están tan a favor. El problema de la dieta keto es si no está bien planificada, si come un exceso de carne, de grasa saturada de origen animal, y eso tampoco nos interesa, como hemos visto. Y el problema es que si alguien hace una keto y no la acompaña de ejercicio físico, se pierde muchísima masa muscular. Es verdad que pierdo peso, pero a costa de mi músculo, y eso no nos interesa. O sea, nosotros lo que nos interesa es tener bastante masa muscular, porque el músculo produce mioquinas antiinflamatorias que reducen la inflamación. Además, el músculo produce lactato que compite con el mismo sustrato alimenticio que el tumor. Entonces, a mí no me interesa perder masa muscular. Si hago una keto, siempre acompañada de entrenamiento de fuerza. Así que te voy a contar, ¿no? Pero eso es súper importante. Entonces, yo en vez de una keto, lo que abogo es por aumentar el consumo de grasas, pero grasas saludables, de proteína, pero proteínas saludables, ¿no? De panceta, tocino, mantequilla, y que los hidratos de carbono siempre sean de absorción lenta, es decir, que sean cereales integrales y que no los tome desnudo en el sentido de que no voy a tomar solamente la avena sola, sino que lo acompañe de grasa y proteína, pues frutos secos, mantequilla de cacahuete, yogur, para que no se produzcan esos picos. Lo bueno que tiene la dieta keto es que te aplana la glucemia, pero muchas veces con tanta ingesta de grasa a costa de que tú pierdas músculo. Entonces sería mejor una dieta antiinflamatoria basada en plantas, donde los hidratos son integrales y siempre se acompañan de grasa y proteínas saludables. Esa sería mi mejor opción. Perfecto, perfecto. Y ahora, para acabar, que ya no te quiero robar más tiempo, que hemos empezado un poquito más tarde por problemas técnicos. Quiero que me comentes un poquito pues estás en la Guapo, ¿verdad? Quiero que me comentes un poquito el proyecto de la Guapo, qué tal, cómo lo estáis llevando. Pues de hecho voy a hacer un podcast con Micha, que es entrenador de Málaga, de la Guapo Sí, de sí, Málaga, y estaba hablando con él para hacer un podcast también y me interesa muchísimo. Cuéntanos un poquito. bueno, un proyecto maravilloso y te invito a todos tus pacientes a conocerlo. Este proyecto surge en Granada, ahora mismo está en Granada, Málaga y Madrid, a raíz de un médico granadino, que es Jesús Candel, que tuvo un cáncer de pulmón y vio la necesidad esta que había de que los pacientes oncológicos tienen que entrenar, tienen que comer bien para llevar mejor el tratamiento y que este sea más efectivo, ¿no? Y entonces se le ocurrió montar un centro donde el paciente, fuera del ámbito hospitalario, pudiera entrenar, pudiera recibir consejos de nutrición y consuelo también, ¿no? Y apoyo psicológico. Y así surge la UAPO, la Unidad de Atención al Paciente Oncológico, donde los pacientes entrenan en pequeños grupos, donde se les enseña a ser autónomos a la hora de tomar decisiones sobre alimentación, donde se les intenta que sean atletas oncológicos que luego sean autónomos y salgan de la UAPO y ellos puedan seguir entrenando, porque el ejercicio que te voy a contar es clave para la prevención y durante el tratamiento. Entonces, la UAPO es una fundación, es decir, se atiende al paciente de manera gratuita, el paciente no paga por entrar ahí, pero se sostiene con financiación pues, de empresas, de financiación privada, de gente que apoya este proyecto, así que os invito a todos los que hoy nos escuchéis a que apoyéis este proyecto para que se pueda atender a pacientes oncológicos. Y la UAPO hay que verla, hay que ir allí, sentir el ambiente, la energía tan positiva. Allí llegan los pacientes y la enfermedad se aparca afuera. Es tan importante aprender a desconectar, tener algo que te desconecte de hoy me toca quimio, o me toca radio, me toca hacer montaje,
es un momento de desconexión donde comparten con otros pacientes, que eso también es muy importante, el compartir con otras personas que están viviendo lo mismo que tú, donde puedas ir a reírte, donde estás entrenando y ahí sudan, y lo pasan mal, yo veo a algunos ahí dándolo todo, Sí, sí, sí. pero luego se sienten también ese beneficio. Y creo que es un proyecto súper bonito y ya Mitch te contará. Ayer estuvimos en Málaga juntos viendo cómo se está haciendo en Málaga. Yo estoy en la sede de Granada apoyando en lo que puedo y creo que es algo que la sociedad necesita y que por desgracia cada vez lo necesitamos más porque cada vez hay más enfermos. Sí, 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 yo eso siempre lo comento. A mí es un proyecto que me gusta mucho. Siempre soy igual que Never Surrender también, que es de Vladimir Salazar, que también le traje al podcast y es otra persona que me encanta con lo que está haciendo. Y, y claro, y se lo digo siempre a la gente, digo, es que nos está haciendo mucho bien a todos esto, porque al final esto es iniciativa también de Jesús Candel, de Spiriman, que además de médico es paciente, al igual que pasa con Vladi, al igual que pasa contigo. Entonces, hace que todo avance muchísimo más rápido, porque nos seguimos encontrando ciertos problemas a día de hoy de no, tú a descansar, reposo y a casa, o no se puede coger más de 2 kilos de peso por riesgo a tener un linfedema, cuando hay artículos que no son de antes de ayer, que es que son artículos de hace años de paper que demuestran lo contrario. Entonces, Claro. el hecho de que estéis vosotros nos facilita las cosas de una manera increíble y vamos, por eso siempre estoy muy agradecido y siempre nos lo dicen, dice, pero bueno, y como competencia y tal, digo, no, digo, si es que somos 4 en España, si es que no es, no, Para todo. no es, anda que no hay paciencia, claro, digo, no es un problema. Pues perfecto, Sí. Lil, pues muchísimas gracias por regalarme este ratito, a mí y a las personas que nos escuchen. Y muchísimas gracias por lo que haces, por la divulgación, por el proyectazo de la Guapo, que también estás participando en él. Y nada, cualquier cosita que necesites, aquí estamos en Madrid. Y cualquier cosita que necesitéis, puedes pasarte a hacernos una visita cuando Claro. quieras. Claro, encantadísima, muchas gracias. Y esperemos que entre todos, lo que tú has dicho, esto es sumar, esto es dar visibilidad para que entre todos cambiemos la calidad de vida del paciente, porque se pasa mal cuando eres paciente, se pasa muy mal y todos los apoyos que tengamos bienvenidos son. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias, Odil. Un besazo muy grande. Hasta la Hasta luego. próxima.